Bueno, he hecho una parada técnica para ir mirando un poco las vistas, no voy a sacar ninguna foto. Como podéis ver, están estas nubes y mi idea es subir hasta lo más alto. Quiero pensar que igual se ve un mar de nubes desde lo más alto. Ya casi estamos, porque ya me metí en las nubes, estoy en un túnel y ahora yo creo que cuando salgamos, ¡pimba! Super vistas, o eso quiero pensar. Estoy de subida, pero acabo de pasar por un sitio que tiene unas vistas impresionantes. Voy a parar un momento y voy a sacar una foto ahí. Con el Cinestill 50D porque hay una potencia de luz que lo flipáis. Si estáis buscando una cámara que sea fácil de cargar, definitivamente no es esta. Parece que estás levantando el capó de un coche. Primera vez disparando Cinestill 50D en formato medio. Formato medio que no medio formato, que luego me echan la bronca ahí en las redes. Ahí está, en la rayita. Es que vais a flipar. No sé que no había forma. Voy a aparcar más cerca. Entre estos árboles es donde está la vista buena. ¿Qué me decís? Ver cómo están bajando las nubes. O sea, no puede ser más espectacular que esto. Poder ver arriba y debajo de las nubes al mismo tiempo. Creo que vale la pena hacer una parada técnica y sacar una foto, así que vamos a ello. La primera foto del carrete. Vamos ya. Una anécdota graciosa que os voy a contar en lo que llevo al coche. Y es que este vuelo lo compré por equivocación. Vais a pensar que soy subnormal y pues en ciertas ocasiones sí lo soy porque no me doy cuenta de estas cosas. Y me equivoqué de isla. La lección que podemos aprender es que aunque a veces las cosas no salgan como creemos que deberían salir, no podría estar más contento porque el sitio es espectacular. Y si no hubiera sido por un maravilloso desastre, no estaría en un sitio tan bonito como este. Solo. Esto no lo gana absolutamente nada. Estamos en la cumbrecita y ahora vamos a subir el pico que os he enseñado antes, que se llama Pico es el Vejenado. Son 2 horas de subida y otras 2 horas de bajada. Como soy un cazurro, yo me voy hasta arriba, que como podéis ver es una buena tirada, pero sobre todo una buena subida. Voy a sacar una foto del parking desde aquí arriba porque da muy buena perspectiva. Lo que pasa es que al ser 50 milímetros, esto es lo que se va a ver, no esto. Está marcando a 50 y velocidad 125, un poquito de F6 con algo. Voy a aprovechar y voy a dispararlo un poco más, sobreexponiéndolo un poco, y lo voy a disparar a 5.6 a ver cómo sale. Bueno, pues de ahí venimos. Muy abajo. 2600 metros. Vejenado. Vale. ISO 50 evidentemente, F8 a 125. En realidad podría dispararlo con una parada de luz menos, estoy sobreexponiendo casi una parada. Y a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y así, otra foto más. Bueno, supongo que habrá que dejar la marca. Si te gusta la fotografía analógica, sígueme en @24exposues. Mirad, para que tengáis una referencia, esto de aquí es el parking donde he dejado el coche. Bueno, conseguido. Aprovechar para sacar una foto a la caseta con el bolito del Parque Nacional, que mola un montón. Y yo creo que podemos pegar fuga. Si no tomo una foto de una plantación de los plátanos de Canarias en Canarias, no me voy a quedar tranquilo. Si queréis que disparar a través de esto no es confuso, os lo voy a demostrar. En esta curva los coches de bajada van hacia allá. Hola, ¿qué está pasando?
gozo en un pozo porque por lo visto estaba cerrado temporalmente. Yo creo que esta zona debió ser parte de la que estuvo afectada por el volcán hace un tiempo. Se nota que está más oscuro porque ahora estoy disparando a 125 a 5.6 y la verdad es esa, es que se ha nublado y... Ya tengo la composición, esta me gusta más. Al menos no sale toda la parte que hay de las plantaciones de plátanos, y es que solo sea un poco de la vegetación y que se vea un poco un atisbo de la isla. Así que vamos allá. Estamos. Nada, creo que aquí va la última foto del carrete, porque me marca 12. Tenemos este caminito de aquí que nos guía a toda la zona de la playa. La luz está chula, con un poquito de vegetación aquí, las líneas de la pasarela y los campos de boli, así que venga, vamos a darle caña. Estoy disparando a 125, voy a hacerla casi 5.6. 1, 2, bueno, estoy esperando a que se separen un poco ahí. Ya está. Listo. Lo voy a dejar aquí guardado para evitar riesgos innecesarios y ya en casa lo sacaré de la cámara. Así que nada, espero que habrán salido fotos chulas. La verdad es que ha sido un día bastante productivo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!